Sí, gracias, doctora Andrade. Buenas tardes a todos, compañeros. Qué bueno que están aquí, algunos de ustedes de nuevo aquí en la plática. Entonces, pues vamos a darle marcha. Voy a empezar compartiendo pantalla a ver, déjenme ver. Ok, ok. Espero que ya todos estén viendo la pantalla. Y efectivamente, el día de hoy vamos a ver el tema que corresponde a la sesión 7, que es el clima y la enfermedad COVID-19. Entonces, al igual que lo han hecho algunos otros de los colegas que me han precedido, creo que es importante hacer un recordatorio de que no somos tan expertos en este tema de las definiciones básicas, ¿verdad? Sabemos que el coronavirus es un tipo de virus común que causa enfermedades respiratorias y que hay, de hecho, muchas variedades de coronavirus. Apenas hoy en la mañana estaba leyendo que ya anda por ahí una incluso derivación o cepa diferente del actual coronavirus que está causando mucho furor ahorita en China y están muy preocupados de que estas variantes pues puedan empezar a ocasionar impactos. Entonces es muy importante darle seguimiento a todo esto. El SARS-CoV-2, que es el nombre técnico que recibe este coronavirus actual, el cual es conocido como, bueno, es un derivado del SARS, que es el síndrome de respiratorio agudo severo, y realmente lo que conocemos como COVID-19, como ya lo ha repetido muchas veces en su conferencia el doctor Gatell, es el nombre de la enfermedad, ¿verdad? Y sus síntomas, como ya vimos, son muy variables, incluyen algunos de ellos fiebre, tos y falta de aliento. Entonces, el propósito de esta plática, el interés que hubo es precisamente llevar a cabo una revisión bibliográfica y discutir algunos de los trabajos que tienen que ver en la actualidad con el tema de clima contra versus la enfermedad de COVID-19. Esto a nivel global y regional. Vamos a ver algún caso por ahí de México que también ya encontré por ahí. Y la pregunta, creo que en este tema, la pregunta deseable de responder, o una de las preguntas deseables de responder sería, ¿qué tan importante, verdad, es el factor climático a diferentes escalas de tiempo dentro de la propagación de la COVID-19? Eso es lo que nos gustaría conocer, digamos, creo, importante en este tema. Como antecedentes, pues tenemos que este coronavirus actual es una familia, como ya les decíamos, de coronavirus humanos, ¿verdad? Hemos visto mediante reportajes que los coronavirus no son propios de los humanos, más bien nacieron o se empezaron a impactar primero en los animales, algunos, digamos, murciélagos, camellos, etcétera. Pero dentro de los humanos empezaron a pasarse ese virus de la parte de los animales a los humanos, y tenemos que los primeros identificados fueron a mediados de por ahí de los 1960, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que tenemos los primeros coronavirus, los primeros dos son derivados son los que provocan el resfriado común, ¿verdad? Aunque no son los únicos, hay otros como los rinovirus, adenovirus, etcétera, y el virus de la gripe. Los virus importantes de aquí, a ver si alcanzan a ver el cursor mío, dentro de esta familia de los 7 son el SARS-CoV, ¿no? Que fue el primero de gran impacto, nace por ahí del 2003, y el otro anterior al actual es el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Vamos a ver un poquito de ellos más adelante. Entonces, vamos a empezar haciendo esta revisión bibliográfica con los virus anteriores, los dos anteriores, que es el virus del SARS y el virus del MERS. Entonces, en relación a la parte de los efectos del virus del SARS, hay un estudio de Chan en el 2011. Como les decía, el virus del SARS aparece por ahí del 2003. Es un virus, digamos, también agresivo que atacó a 30 países en 5 diferentes continentes. Y este estudio de Chan, pues ya es un estudio, como pueden ustedes ver, un estudio histórico, en el cual ellos encuentran que la mejor estabilidad del coronavirus del SARS se da a baja temperatura y baja humedad.
Esto, encontré que la parte de, cuando dice la parte médica de mejor estabilidad del coronavirus, ¿qué significa? Bueno, significa que el virus tiene posibilidades de reproducirse, tiene un ambiente reproducible. Por lo tanto, a esas condiciones de baja temperatura y baja humedad se puede facilitar la transmisión, ¿verdad? Principalmente en comunidades de áreas subtropicales. En este caso, ahí ponían de ejemplo Hong Kong. Otro de las consecuencias es, o bueno, otras de las cosas que explicó ese estudio es que por qué la transmisibilidad no fue tan alta en países tropicales, por ejemplo, que tienen alta temperatura y alta humedad relativa, dado que la correlación mayor surge en esta de estabilidad, no se tuvieron grandes brotes en estos países más tropicales. Entonces, eso fue lo que se aprendió, digamos, en ese sentido en relación al SARS. Ahora vamos a ver un poco del virus de Medio Oriente. Voy a empezar aquí con la parte de abajo. El virus del Medio Oriente también fue un virus agresivo, ¿no? Surge en el 2012, principalmente en los países de Medio Oriente, en particular Arabia Saudita, y una de las condiciones más importantes de ese virus fue que tuvo una alta letalidad del orden de 35%, se habla aquí, ¿verdad? Según reportes de la OMS del 2019. Este virus se esparció principalmente en países de Europa, Asia y Estados Unidos. Lo que se encuentra en este estudio en relación al clima, este es un estudio, digamos, de aquí del 2013, ¿verdad? En donde es un poquito, digamos, era un estudio muy reciente en relación a la aparición del MERS, ¿verdad? Y ahí encuentran en ese estudio que la estabilidad del coronavirus se determina, ¿verdad? A 20 grados centígrados y 40% de humedad relativa. También hay otras condiciones de estabilidad a 30 grados centígrados y 30% y a 30 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Pero se encuentra también que lo más estable del MERS-CoV fue bajo condiciones otra vez, de baja temperatura y baja humedad. Y menciona que aún el virus tuvo capacidad de recobrarse, de recuperar digamos, su viralidad, digámoslo así, después de 48 horas. Entonces, estas condiciones sugieren en ese entonces que el potencial del MERS-CoV puede transmitirse vía contacto, como lo es el virus actual, o también por transmisión, dice una palabrita que yo no sabía, es fomites, que no son más que los vectores pasivos. Sucede que cuando los coronavirus tienen condiciones donde son estables, ¿verdad? Pues esa condición del virus en una localidad determinada permite que precisamente estos fomites, que no son más que, digamos, como lo dice ahí, vectores pasivos, ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, células humanas o las sábanas en un hospital, etcétera, o simples condiciones como el plástico que tocamos. O sea, muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día, donde esas condiciones de que el virus puede persistir por varios días, pues permite que surjan estos vectores pasivos y el virus sea más contagioso. Otro de los estudios ya más reciente y ya después de 6, 7 años de la enfermedad del MERS, ¿verdad? Analiza ya más las condiciones climáticas del MERS y dice que efectivamente está influenciado por las condiciones climáticas con una incidencia mayor entre abril y agosto. Menciona que la alta temperatura, el índice ultravioleta, la baja velocidad de viento y la humedad relativa también contribuyeron a un aumento de los casos del MERS, ¿verdad? Y que estos factores climáticos, concluye, deben evaluarse entre hospitales y entornos comunitarios e integrarse para servir como fuentes de medida de control para prevenir y eliminar el riesgo de infección. Algo súper importante que creo yo no sabía, pero encontré que aún en los estudios de la OMS del 2019 menciona algo súper importante para mí. Dice que no se dispone actualmente de la vacuna alguna ni de tratamiento específico, hablando del MERS, aunque hay varias vacunas y tratamientos en fase de desarrollo. Pueden ver que el virus, como les dije, nació del 2012 y después de 7 años todavía no se había encontrado vacuna. No sé si en la actualidad ya lo haya, pero lo dudo. Entonces, un poco como qué esperar ahora de lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, ahora a partir de aquí, estos estudios ya todos tienen que ver con lo que encontré en relación al clima y la COVID, precisamente, ¿verdad? El primero de ellos
Bueno, la primera serie de estudios son más con factores, yo diría, más, un poco más meteorológicos, ¿verdad? Viendo condiciones meteorológicas, y los últimos van a ser analizando cuestiones climáticas. Perdón, lo estoy diciendo al revés. Estos tienen que ver con la cuestión de cambio climático, y los últimos ya con cuestiones de clima. Entonces, en este estudio de Lorenzen, ya de este año, menciona que existe precisamente un debate emergente sobre si podemos o no permitirnos invertir en soluciones sostenibles para las crisis mundiales de biodiversidad y cambio climático, en relación con y que obviamente están conectados con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Los autores mencionan que no hay capacidad de fallo. Esto, sin lugar a duda, debe hacerse, y debemos invertir en encontrar precisamente esas soluciones sostenibles. Una de las gráficas más interesantes de ese estudio es esta, en donde vean cómo aquí son los años que ocurren entre los diferentes brotes, ¿verdad? De las principales enfermedades virológicas, no sé si el ébola fue virológico, no, perdón, o bacteriológico, pero al menos sí están las principales enfermedades virales, ¿verdad? Y pueden ver cómo la tendencia desde los años 60 a la fecha es que se ha ido reduciendo en promedio los años que pasan entre el brote de una nueva enfermedad contagiosa. Por ejemplo, aquí pueden ver que el SARS tan solo ocurrieron 4 años después del Nipah, el MERS ocurrieron 10 años, y ahora el COVID transcurrieron apenas 7 años después del MERS. Entonces, la tendencia en general ha ido hacia que cada vez están saliendo más brotes de este tipo. Otra cuestión interesante, siguiendo con el tema de cambio climático, es que precisamente mencionan que la crisis del COVID representa hoy en día pues un choque, ¿verdad? Como lo es cambio climático para las economías globales, ¿verdad? Y puede influir de forma multifacética. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es este punto 2, donde menciona, y todos lo sabemos, que debido a estas restricciones que estamos teniendo todos en la movilidad a nivel mundial, es obvio que esperamos que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se estén reduciendo, ¿verdad? Por lo mismo de que se detiene la movilidad. Entonces se espera una reducción importante, la cual la gente que está en esta cuestión de cambio climático ve que una situación como esas de reducción importante de gases de efecto invernadero debería de reproducirse para llegar a lo que menciona el IPCC, ¿verdad? De tratar de llegar a emisiones netas cero para 2050 a nivel mundial. Algo que se ve muy difícil de conseguir, pero bueno, lo ven como un área de oportunidad. Esta parte donde dice que las reducciones a corto plazo de estas emisiones de los gases de efecto invernadero resultarían efectos efectos menores a largo plazo, es decir, no tendría caso que solamente en este año reduciéramos emisiones, a menos que se faciliten cambios humanos, comerciales e institucionales más profundos y de largo plazo. Es decir, si nosotros no somos consistentes en políticas de esta reducción de gases de efecto invernadero, pues poco va a hacer o contribuir a este año en donde haya pocas emisiones. Y este es un estudio de Science de este año, y este estudio me gustó mucho este recuadro que pone, porque ve el COVID precisamente también como un área de oportunidad hacia una transición más sostenible del mundo, ¿verdad? Menciona igual que tanto el cambio climático como COVID pues requieren respuestas coordinadas a nivel mundial, a nivel global, ¿verdad? Y es importante aprovecharlas. Dice, la pandemia amenaza directamente a las personas, sin embargo hay algunas diferencias. Por ejemplo, la pandemia amenaza directamente a las personas, sin en cambio el cambio climático pues se va más sobre los sistemas naturales y humanos, ¿verdad? Y la COVID-19 obviamente requiere respuestas de días, semanas, mientras crisis climática no es tan agudo hacer una política tan de corto plazo, ¿no? Puede llevar un poquito de más tiempo, pero son importantes las dos. Entonces hay una oportunidad. Y lo que dice la OMS en relación a este tema de cambio climático y COVID es este recuadro, lo puedo sintetizar en este cuadro donde lo leo textual, que dice: la pandemia es un recordatorio de la íntima y delicada relación entre las personas y el planeta. Cualquier esfuerzo para hacer nuestro mundo más seguro está condenado a fracasar,
a menos que aborde la interfaz crucial entre las personas y los patógenos y la amenaza existencial de cambio climático que está haciendo que nuestro planeta sea menos habitable. Es un informe de la OMS en relación a este tema del 26 de mayo. Bueno, ahora sí vienen todos los estudios que tienen que ver ya con la parte de clima y la COVID. Entonces, dentro del primero de ellos se encuentra este estudio que se hizo en la ciudad de Nueva York. Todos nosotros recordamos que Nueva York quizás fue la primera ciudad digamos, de gran población, ¿verdad? Que fue altamente afectada por la COVID, ¿verdad? Entonces, encontraron estos autores, encontraron que hay una correlación significativa entre las variables de temperatura promedio y temperatura mínima, así como la calidad del aire con la pandemia. Y sus factores estadísticos, comprobaron ahí dos factores de correlación, el de Kendall y el de Spearman, mostraron correlaciones significativas precisamente en estas variables, que son los puntos que están ahí marcados con asteriscos. Entonces ahí se registraron precisamente o lograron corroborar significativamente lo que encontraron. Otro de los estudios, el de Juni en 2020, también de este año, todos de este año ya obviamente, ellos mencionan primero que no está claro, un poco la pregunta era si los cambios estacionales, así como el cierre de escuelas o otras intervenciones de salud pública, provocarían o no una desaceleración de la pandemia actual de la COVID. Lo que ellos encuentran es que el crecimiento pandémico de la COVID-19 no se asocia directamente o no está tan asociado con la latitud y temperatura, pero hay una débil asociación con la humedad relativa o absoluta. Entonces se encuentran más correspondencia con respecto a la humedad. Ellos analizaron 144 áreas geopolíticas y vieron cómo era un factor de reproducción del virus versus estas variables, y encuentran que los factores de correlación, que son estos los de mayor significancia estadística, tienen que ver con la parte de la humedad. Otro de los estudios es el estudio de Wang, en donde analiza también de manera global, pero en particular o de manera más concisa para China y para los Estados Unidos. Ellos encuentran que aunque estadísticamente existe la correlación, aún es necesaria la intervención de salud pública, así como el distanciamiento social, que es crucial para bloquear las transmisiones de COVID incluso en verano. Es decir, encuentran que aunque el clima sí es importante, de ninguna manera es un factor determinante para evitar el contagio, incluso en la temporada de verano, como es lo que estamos viendo precisamente ahora. Bueno, otro de los estudios, este es un estudio que solo está el preprint, no encontré el peer review, ¿no? Entonces hay que tratarlo como un preprint, pero es un estudio importante también porque trabaja con datos del ERA5, es ahorita hoy en día el reanálisis más, digamos, yo creo que más utilizado, es de los más modernos, con mayor resolución, de los más aceptados, diría yo, ¿no? Y ellos hacen un estudio tratando de hacer una proyección, es un estudio como del orden de abril. Entonces hacen una proyección para junio, septiembre e incluso diciembre, en donde se ve precisamente qué tanto afecta. Ellos mencionan que la temperatura y la humedad impactan fuertemente la variación de la tasa de crecimiento de los casos COVID en todo el mundo, ¿no? Entonces hace una proyección de esto hacia fines de año y lo ponen ahí en su paper. Otro estudio, este es un estudio que remarco mucho porque lo han utilizado y analizado varias gentes, es de Sayadi, de este año también. Tampoco es un not peer review, pero es un estudio también igual de importante porque ellos lo que ponen es precisamente la pregunta de ellos es si este SARS-CoV es un virus respiratorio estacional, ¿no? Que vaya a variar fuertemente con las estaciones del año, y si se puede predecir o no su propagación. Encuentran que la distribución de los brotes significativos en la comunidad a lo largo de la latitud, temperatura y humedad restringidas son consistentes, ¿no?, con el comportamiento de un virus respiratorio estacional. Encuentran que efectivamente hay pruebas de que sí puede ser un virus respiratorio estacional, y que con modelación, ellos hacen ahí un poco de modelación para predecir algunas áreas de alto riesgo de transmisión significativa de la COVID-19. Entonces, ese es un estudio que más adelante lo ocupó alguien aquí en México, que también les voy a presentar el estudio, basados en este estudio.
De las cosas interesantes que encuentran, de las gráficas más interesantes que me parecieron, fue esta gráfica donde se ve cómo varía la humedad específica en relación a la temperatura promedio, ¿verdad? Y se ve cómo esta curva ascendente, que a mayor temperatura y mayor humedad específica, pues ahí los casos COVID, digamos, las bolitas más grandes significa ciudades donde encontraron mayor número de contagios. Esas pintadas en rojo son las que tienen más. Entonces se puede ver cómo a condiciones de más baja temperatura y humedad específica es donde se están dando, hasta donde ellos realizaron el estudio que era abril, donde se estaban dando los más altos contagios, ¿no? Aquí están algunas de las ciudades que empezaron a analizar. Ustedes recuerden que esas eran de las principales que estaban analizándose, Wuhan sobre todo, Tokio, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ellos ponen sus tablas y basan sus conclusiones en relación a este tipo de discusión. El siguiente estudio ya es un estudio de síntesis. Estos que vienen son estudios de síntesis, el de O'Reilly, obviamente estudios más recientes que todos los anteriores. Ya hace un análisis de lo que ha habido, ¿no? Entonces se encuentra que, basados, por ejemplo, en los estudios de Sayadi, el estudio anterior, y a la observación del que el SARS-CoV-1, el anterior, ¿verdad? El del 2003, dice, tiene una tasa de supervivencia más baja a temperaturas y humedad más altas, ha llevado a algunos a asumir que el aumento de las temperaturas en el verano boreal, es decir, para nosotros el que estamos, ¿verdad?, probablemente facilitará el control de la COVID-19. Sin en cambio, ellos mencionan que esto lo está asumiendo mucha gente, pero ellos concluyen que es necesario más bien contextualizar y ser cauteloso con estos resultados, dada la alta dispersión que la COVID-19 ya está teniendo hoy en día. Estamos viendo que esos patrones que veíamos de baja temperatura y humedad ya no necesariamente se están cumpliendo. Estamos viendo ya muchos países en las áreas tropicales que están teniendo todo lo contrario. Vamos a ver el caso de México. Bueno, el siguiente es un estudio también de resumen de Nasir. Hace igual una revisión bibliográfica de estos estudios y encuentra, en relación a esta posible correlación, y dice que encuentra que no hay resultados muy concluyentes y recalca el hecho de que hace falta mucho por hacer. Se espera que los cambios estacionales y pruebas coordinadas y los elementos de o cuarentena y el cierre de escuelas puede ayudarnos a controlar la pandemia, pero es poco probable que detengan la transmisión del SARS-CoV-2. Por un lado, lo que concluyen es que podríamos controlar la epidemia, pero no la transmisión del SARS. Y lo que dice la OMS en relación a este tema ya particular del clima y el coronavirus son estos recuadros que ustedes pueden ver aquí. El virus COVID-19 puede transmitirse tanto en zonas de climas cálidos y húmedos. El frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. Y el último, que también está demostrado, yo creo que algunas gentes lo estaban tratando, de exponerse al sol a temperaturas superiores a los 25 no previene la enfermedad del coronavirus. Lo que nos presenta. Y es el estudio de México. Fue desafortunadamente el único estudio que pude encontrar para México. No encontré otro. Es una doctora, es una bióloga de la Universidad de Nuevo León, Larisa Rías, que con el estudio de Sayadi, pues ella se puso a analizar por municipio, ¿no? Basado en las suposiciones de Sayadi, y encuentra o da una lista de 13 ciudades. De hecho, lo que se publicó en el periódico fueron las primeras 5, donde ella mencionaba que estas ciudades son las menos probables. Su estudio es de finales de abril. Destaca los municipios que tendrían, que por factores climáticos deberían de tener menos transmisibilidad. Digamos, serían lo que hoy vemos como los municipios de la esperanza, ¿no? Desafortunadamente, el estudio, el pronóstico no fue certero, hay que decirlo. Me di a la tarea de comprobar que también estas ciudades habían estado en esta parte de lo que estaba contagiando en ese municipio. Con datos precisamente lo que nos mencionaba Jorge Luis de la página de coronavirus, pueden ustedes ver que el 10 de junio, ¿verdad? En Ciudad Valles, por ejemplo, la primera, ya tenían 192 casos y hoy en día ya hay 276 casos. Prácticamente en todos los municipios, este es un municipio pequeño,
el de Ayutla de los Libres, pero también en todos los municipios sigue aumentando el nivel de contagios, pero incluso hay unos donde se está acelerando muy fuerte, que es en Quintana Roo. Pueden ustedes ver que en Otón Blanco, incluso en solo 9 días, aumentó 81% el número de contagios. Entonces, no solamente se está aumentando, sino, yo diría, se está acelerando para algunas localidades. La página donde ustedes pueden ver este tipo de cosas está ahí para todos, ¿no? Es una página, creo que importante de checar para todos. Ahí está la liga. Y ya como conclusiones del estudio, de lo que hice en el análisis de revisión, pues concluyo, al igual que lo hicieron algunos de los otros que ya mencioné, que pues los estudios analizados no parecen ser suficientemente contundentes. Mi percepción es que hace falta tiempo y llevar a cabo estudios de más largo plazo para entender completamente el problema. Otra de las cosas que se encuentra es que la mayoría de los casos de estudio que tratan el clima y la COVID han sido desarrollados por investigadores en áreas médicas y sociales, ¿no? Encuentro por el perfil de esa gente que está haciendo los estudios, que pocos estudios han involucrado a las áreas ambientales. En particular, hay pocos o ningún climatólogo pude ver ahí. Y también que hay una gran área de oportunidad, ¿no? Para que investigadores de diferentes redes ataquen en conjunto este problema multidisciplinario. ¿Qué podría hacer Redes Clima en relación a todo esto? A esta problemática de clima y COVID. Bueno, hay que estar atentos a proyectos relacionados con COVID-19. Se podría preparar una o varias propuestas de multidisciplinarias que involucren estas áreas ambientales, sociales y médicas. De lo que ya existe, hay ya datos de clima, ya hay métodos de control de calidad, métodos de homogenización que ya existen y ya se están ocupando en México, que podían darle mayor control de calidad a los datos que procesamos. Ya están saliendo los nuevos datos de las proyecciones de cambio climático de CENIC 6. Y obviamente también en la página, como ya lo hemos visto, hay buenos datos sobre la dispersión del COVID ahora en México. Y creo que otro punto importante para todo esto es implementar o fortalecer un sistema de pronóstico estacional, ¿verdad? Porque creo que todavía los estadísticos y estos que a veces tenemos todavía no son suficientes, el cual pueda proporcionar información valiosa para enfrentar la amenaza del virus. Lo que veo que se podría hacer. Y ya por último, déjame pasarle rápido esta película muy chiquita de 2 minutos, a ver si hay tiempo. Bueno, eso sería todo de mi parte y pues adelante si hay preguntas. Gracias, doctor Montero.
vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que hace para la red, que son bastante valiosas. Yo creo que son unas buenas recomendaciones para los proyectos que se pueden hacer en torno al tema del COVID y el clima. Y claramente se extenderá la invitación a usted y a otros participantes de la red. La primera pregunta la hace el doctor Brito de CIBNOR, él es investigador y dice, en cuanto a la tendencia descendente en el tiempo o que transcurre para que exista un nuevo brote, ¿cómo influye la posición geográfica de la aparición del brote en esta tendencia? ¿Cómo influye en la aparición del brote? O sea, tiene que ver, a ver si puede repetirme otra vez. Sí, claro. Dice que en la tendencia descendente en el tiempo que se mostró, cómo transcurre para que exista un nuevo brote, es decir, si hay una influencia de la posición geográfica donde se han dado estos brotes, de esta lámina que presentó sobre la influenza y eso. La influenza, recordemos que brotó en México, okay, por ejemplo, y, y ahora en China, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice el maestro Vázquez, que que hay una similitud en la latitud en Hong Kong con Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, bueno, gracias. Lo que entiendo de lo que pude encontrar, donde se han dado precisamente los brotes, a lo mejor sí coincide con que han sido zonas donde ha existido precisamente esas condiciones de baja temperatura o relativamente baja temperatura y baja humedad, ¿no? O sea, donde se perciben los brotes, donde están naciendo, ¿no? Así sucedió en el virus del SARS, así sucedió en el SARS-CoV-2, ¿verdad? No creo que tanto en el de Arabia, ¿no? No creo que haya sido tanto ese el caso, pero sí en los del SARS. Y como dicen algunos estudios que por ahí ya mencioné, no encuentran mucha correspondencia ya del factor de la latitud en relación a la dispersión del virus. O sea, a lo mejor probablemente, o sea, mi respuesta concreta es que es probable para que el surgimiento del virus sí influya las condiciones de baja temperatura y baja humedad, pero no para la dispersión del virus como tal. Ahí ya creo que la cuestión ya de estas correlaciones ya no lo encuentro tan contundente, ¿no? Como es el caso ahorita de lo que estamos viendo en el virus actual. La pregunta del doctor González de la Universidad de Querétaro dice, ¿el clima urbano y el clima a escala sinóptica tienen el mismo impacto? ¿Cómo juega el bosque urbano? Sí, esa es una muy buena pregunta porque precisamente en uno de los estudios, creo que fue el de los estudios del de Nueva York, en donde encuentra que precisamente como una de las condiciones es que nos empecemos a enclaustrar, y una vez que está declarada la pandemia o todo esto, una de las condiciones es que empecemos a estar, digamos, en los microclimas de nuestras casas o de nuestro ambiente. Entonces es obvio que también esas condiciones influyen, ¿verdad? Entonces mencionaba que precisamente este asunto de los aires acondicionados sí pudiese influir esas condiciones para una posible o no mayor transmisibilidad del virus. En el caso cuando las personas se iban a sus habitaciones y prendían el aire acondicionado. O sea, veía como un factor importante el hecho de a qué condiciones estuvieras en tu microclima para que dentro de tu ambiente se pudiera o no seguir dando esta transmisibilidad. Entonces sí es importante el factor del microclima, desde luego. El doctor Rodríguez del Colegio de la Frontera Norte dice, gracias Martín, excelente presentación. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que la crisis del COVID deja a un país como el de nosotros? ¿Qué tipo de medidas se deben implementar para atender nuestros compromisos internacionales sobre cambio climático y el tema de la salud, que por lo visto tiene una relación directa con la calidad ambiental de una región? Gracias. Pues sí, también es una excelente, gracias también por la pregunta, es una muy buena pregunta porque sí, yo creo que todo esto igual coincido que nos pone a reflexionar, ¿verdad? O sea, hoy en día esto es una área de oportunidad, es una área de aprendizaje para todos. El hecho de que estamos viendo cómo precisamente esta reducción de los gases de efecto invernadero se está dando a fortiori, digámoslo así, pero va a ser importante aprender
que podemos también, creo, ¿no? Vivir de otra manera. O sea, esto también nos está enseñando que dentro de este mundo rápido en el que estábamos viviendo todos antes de la pandemia, creo que estábamos muy, muy influenciados por las redes, por el trabajo, todos esos compromisos que tenemos. De pronto llegamos a una especie de stop, ¿no? Dado por la pandemia, pero aprendemos también que las cosas se pueden dar de otra forma también, ¿no? O sea, podríamos aprender a vivir en otras condiciones de no con tanto desperdicio de energía, digámoslo así. Entonces, sí realmente veo esta oportunidad como un área de aprendizaje en donde se podrían los gobiernos a nivel mundial poder hacer este tipo de cambios en las políticas para tratar de hacer un mundo cada vez con menos consumo energético. O digamos, no, o consumo de, vamos a decirlo así de claro, mejor, de quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Porque igual podemos encontrar otros medios de energía alterna con el cual, o energías limpias que puedan, en las cuales se puede sustentar el mundo. Pero creo que sí es una gran área de oportunidad en ese sentido. Ahora, Sí, perdón, en el sentido de México, ¿qué podría hacer México como país? Creo que desde luego lo vimos, ¿no? El estudio apenas que encontré sobre esto es pues también una explicación de lo que estamos o no haciendo los investigadores en este tema. Creo que como sociedad mexicana también tenemos que ser ya una sociedad más activa. El problema del coronavirus está atacando fuertemente a nuestro país. Somos de los países que en la actualidad, y lo vemos en las estadísticas, está teniendo más las contribuciones de mayor pérdida de vidas humanas en todo el mundo, en varios días ya. Entonces, el problema está atacando fuerte y en el cual tendríamos que tener un compromiso como sociedad. La sociedad científica debería estar haciendo este tipo de estudios, como el que intentó o el que realizó la profesora de la Universidad de Nuevo León, pero tendríamos que estar mejor organizados para seguirlos haciendo, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión de una cuestión de, ¿cómo se llama? De ética académica para poder realizar esto y involucrarnos en este tipo de temas de una problemática social actual, ¿no? Lo que pienso. gracias. Sí, Jorge Luis Vázquez, profesor de la Universidad Veracruzana. Martín, gracias por tu conferencia. Felicidades. ¿Encontraste algún estudio o puedes comentar sobre cómo se comparan las huellas de carbono e hídrica de las actividades tradicionales con las emisiones por incremento de uso de energía al quedarse en casa? O sea, aire acondicionado, electrodomésticos, etc. Sí, sí, es una buena pregunta, pero fíjate que no, Jorge Luis, no pude encontrar nada al respecto. Bueno, o sea, no, de hecho, estuve tratando de encontrar todo lo que tenía que ver con clima y COVID, pero no recuerdo más que el estudio, te digo, que se hizo en Nueva York, que no es precisamente eso que preguntas, pero sí, en relación a eso no encontré nada todavía. Sí, el doctor Brito, investigador del SWIGNOR. En la literatura que revisaste, ¿hay alguna discusión en relación con los cambios bruscos de temperatura y la mayor incidencia de enfermedades respiratorias, entre ellas asociadas a coronavirus? También es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque estos cambios de temperatura bruscos también, obviamente, desde luego, que deben de impactar en la salud, ¿no? O sea, no soy médico, pero yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Cuando hay un cambio brusco de temperatura, inmediatamente lo empezamos a percibir en nuestra salud algunos de nosotros. Fíjate que no, Luis, no pude encontrar tampoco nada al respecto. Algo que debo decir es que todavía esta cuestión, ahorita de lo que pude encontrar en los estudios, es que estuvo muy centrado en la parte de los promedios climáticos, es decir, de los promedios climáticos o de algunas proyecciones que se hicieron con el tema de modelación, pero casi todos trabajaron con la historia climática. Yo creo que uno de los aspectos por los que, y se me olvidó comentarlo, porque esta proyección que hizo la profesora de Nuevo León falló, es no porque aplicó mal el estudio de Sayadi, sino porque olvidó el hecho, y no tiene por qué saberlo, que obviamente el clima es variable, ¿verdad? Si se aplica un estudio con condiciones normales o condiciones promedio, ¿verdad? Pues no necesariamente se va a comportar así el virus bajo ese tema. Sabemos todos que por los que estudiamos esto, que el clima es variable y las condiciones de clima son muy diferentes año tras año. Entonces, todo esto va a impactar en un estudio donde apenas está apareciendo el virus, es obvio que va a impactar de manera diferente a lo que es una condición climática normal, ¿no?
Entonces, Gracias, sí. sí. El doctor Pineda de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias por la plática, muy interesante. ¿El actual COVID-19 tendría efectos de propagación por factores meteorológicos o climáticos? Es decir, aún el virus no ha cumplido un ciclo anual completo para obtener conclusiones sobre el efecto de variables meteorológicas o efectos estacionales de brotes y rebrotes. Sí, tienes toda la razón, Luis Felipe, buenas tardes también. Efectivamente, ahorita las conclusiones todavía son muy recientes, por eso decían y analizaban otros que todavía no son concluyentes, todavía ni siquiera se ha cumplido un ciclo de un año. Vimos el estudio que presenté, ¿no? Donde era un estudio como de 6, 7 años ya, con los estudios del MERS, donde ya veían que a través de 6, 7 años de estudios pudieron encontrar que efectivamente el virus era más contagioso durante esos años, en la época de abril a, creo que agosto, era por ahí esos meses, es decir, cerca del verano, ¿verdad? O a lo largo de los meses de verano. Pero eso lo encontraron a lo largo ya de varios años de estudio. Obviamente nosotros ahorita con los datos que tenemos son conclusiones todavía, y dada la variabilidad del clima, pues todavía no son nada concluyentes. Apenas estamos empezando a entender el comportamiento. Entonces, efectivamente, en esto todavía hay mucho por hacer, ¿no? O sea, no hay nada concluyente. Y en relación a que si es meteorología o clima lo que más debiera de impactar, yo creo que esto también es una cuestión muy interesante. O sea, ahorita lo que puedo, digamos, mi guess es que las condiciones meteorológicas deben de impactar a la hora en que tú te haces quizás un poquito más propenso a contagiarte, ¿no? Es decir, sí puede influir en el día a día la cuestión de la temperatura y eso, pero ya para las cuestiones de promedio, digamos, de una región como tal, o sea, el hecho de que persona a persona las condiciones meteorológicas sí afecten, pero ya como región, para mí yo creo que es más importante la parte climática, ¿no? O sea, de cómo están siendo las condiciones del clima las que están afectando una región determinada para que se están dando casos de más o menos contagio como tal. Ahora, hay que recordar lo que se dijo en los estudios. El factor climático sí puede afectar, pero su impacto hay que decirlo, no es tan, o sea, no es tan grande comparado con otras cosas que están siendo más importantes. Estoy hablando del caso actual de la pandemia actual, en donde está siendo más importante la forma en que nos estamos comportando. Es decir, los contactos que estamos teniendo como sociedad y todo o sea, qué tanto nos estamos cubriendo en salubridad de todo esto. Esto es verdaderamente lo que está impactando más. No creo que sean tanto los cambios en el clima que se están dando los que ahorita están influyendo en este momento más a la cuestión de los contagios. Sí, gracias. De nuevo, el doctor Rodríguez. Sería interesante realizar un seguimiento a nivel país para monitorear los casos de COVID-19 por regiones. El sur es más húmedo y el norte es más seco, para poder comprobar lo que han estudiado los investigadores que presentó en su presentación, doctor. Sí, sí, gracias. de acuerdo contigo, José Luis. Juan Manuel, perdón, hay muchas, México es muy diferente, tenemos una diversidad de climas inmensa y tenemos ahorita los datos, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la base de datos que ahorita lo están viendo todo con lupa. Como les digo, también en cuestión climática podríamos hacer ese esfuerzo y yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. O sea, analizar las diferencias regionales en cuanto a esos comportamientos de las variables climáticas y los aumentos o no de contagio para establecer diferencias a nivel regional. Coincido totalmente contigo. Sí, el maestro Jorge Luis hace referencia a la pregunta que se había hecho sobre la latitud, la posición geográfica, y el doctor González pregunta, ¿qué acontece en climas áridos? Buena pregunta también. Déjame ver cómo está. Es que estoy tratando de recordar si alguno de los estudios que se presentaron, analiza como tal el clima árido. Pero bueno, tratando de viendo cómo son sus condiciones, ¿verdad? Es que la aridez puede ser muy diferente en cuanto a condiciones. Obviamente, asumo, va a ser un área donde no haya mucha humedad, pero a lo mejor no necesariamente alta temperatura, ¿no? Porque, digamos, es variable esa cuestión, ¿no? Pero, sí, no, la verdad que no me atrevo a decir algo. Sería un guess muy, muy malo de mi parte. No sé, la verdad,
concreta es que sí sería interesante ver. Yo creo que algunos de los estudios que revisé sí lo dicen, pero no los revisé a ese detalle de ver qué pasa en las áreas de riesgo. Sin en cambio, los estudios ahí están. Cualquiera de ustedes que necesite un poquito más de, o sea, solamente puse la referencia del autor y el año, pero cualquiera que necesite la referencia completa se las puedo proporcionar sin ningún problema. Sí, bueno, también recordemos los mapas que mostraba la Secretaría de Salud, donde todo el territorio tenía número de contagios y vemos ahí diferencias climáticas, ¿no? La zona norte muy árida también y la zona sur húmeda. Esto también hace referencia a la plática de ayer donde nos mostraron otra variable que sería la vulnerabilidad, cómo se presentaría este tipo de enfermedades, ¿no? En la región. Otra vez, el doctor Brito, en mi opinión, las condiciones ambientales influyen solo en la posibilidad de que el virus se mantenga virulento. Una vez dentro del organismo, su transmisión depende de los cuidados personales. ¿Qué opinas? Sí, sí, igual también, desde luego algo muy parecido, bueno, algo similar a lo que tú estás diciendo, o sea, completamente. Yo creo que sí las condiciones ambientales pueden influir en cierto momento cuando se están dando los contagios, el primer nivel de exposición del humano con respecto al virus sí puede influir la parte climática, pero ya después lo que se está viendo es lo que dices, o sea, ya realmente son otras las políticas de cómo estamos atendiendo el problema las que están haciendo que esto se incremente sustancialmente. Hoy en día, pues lo vemos aquí en México. Vemos los datos, ya les dije, ¿no? O sea, tenemos ya más de 165,000 contagios, casi 20,000 muertes, y les digo, estamos día con día, estamos desafortunadamente en los primeros lugares. Somos un país tropical en su mayoría, ¿no? O la mayor parte de la población está en áreas tropicales y sin en cambio tenemos estos números. Entonces, desde luego, y ahí son otras cuestiones las que están. Nuevamente el doctor Pineda coincide con el maestro Jorge Luis sobre las condiciones similares y que también sería muy interesante hacer un estudio sobre la propagación que ha tenido una especie de desfase con respecto a otros sitios en sur y norte de México. Esto de acuerdo con el doctor Rodríguez sobre qué podemos dar seguimiento en esta línea de investigación como redes CLIM. La doctora Romo Martín, felicidades por tu presentación. Desde tu área de conocimiento y en vista de los resultados del estudio realizado para México, todavía no publicado, donde se observa que los parámetros climatológicos que se usaron en otros países en el estudio mexicano no fue certero en contraste con la realidad. ¿Tú qué opinas sobre los parámetros que se utilizaron? ¿Habría que agregar o cambiar algunos? La doctora Romas del colegio del COLEF está, y también dice, ¿estás trabajando en algún análisis, perdón, dice que en el COLEF está trabajando algún análisis para México sobre este tema? Y Bueno. sigue, tiene más, Martín, coincido con tus conclusiones, en particular que es un fenómeno multifactorial que no podría explicarse únicamente desde lo climatológico, sino también desde aspectos socioculturales o epidemiológicos, sino como un sistema complejo donde interviene lo natural, lo social, de la salud, etcétera. Me refiero a que el detonador del virus, pero su propagación o impacto tiene que ver con varios factores. Sí, completamente de acuerdo. Gracias, Lourdes, también por ese mismo apunte. Vuelvo a repetir, bueno, a lo mejor no lo dije muy claro, que yo creo que el estudio que se hizo en Nuevo León, más que nada, digamos, yo voy a precisar el hecho porque dije que su pronóstico no fue certero, fue en el hecho de que estaba mostrando aquellos municipios que deberían de ser los menos contagiados, ¿no? Desde el punto de vista de las condiciones climáticas. Es obvio que a lo mejor, basado en los estudios de Sayadi, ¿no? Y dada la climatología del lugar, y etcétera, pues efectivamente eran de los municipios que menos deberían de estar contagiados. De hecho, en algunos de ellos, cuando hice la verificación de los números de contagios, veo que hay algunas veces municipios cercanos que tienen 0 contagios, pero ya en esa localidad propia, ¿verdad?, se dieron un alto número de contagios. Entonces, es obvio que son otros factores los que están influyendo dentro de esto, ¿verdad? Por muchas condiciones climáticas que tengas o no, que seas menos propenso, si como sociedad no te estás comportando de una forma de podernos cuidar mejor, pues un poco vas a hacer el hecho de limitar el número de contagios.
Desafortunadamente en todas estas 13 localidades que se dieron, en todas, como vimos, está el índice hacia arriba. Y yo creo que parte del fallo, lo vuelvo a repetir, no estuvo en aplicar o no bien la metodología, sino el hecho de que el clima es variable año con año. Entonces, habría que revisar bien, eso no lo he revisado, ¿no? Debía, cómo están siendo las condiciones de clima actual en relación al promedio, ¿no? Para ver si efectivamente se están dando las condiciones que asumes a Yadi o no en este año en particular, ¿no? Para ver si se podía ser aplicable o no ese tipo de metodología, ¿no? Dara Jaciel Arano, de Senacica. ¿Se podría utilizar el ejemplo de influenza aviar? Eso porque es uno de los virus más investigados en el aspecto de salud animal y aunque todavía no se han hecho relaciones directas con el clima, se han establecido canales endémicos. Lo anterior funcionaría para identificar las variables a investigar para el caso del COVID-19. Sí, sí, de acuerdo. Aquí voy a exponer digamos, mi grado de desconocimiento de todo esto, ¿no? Desde luego que he oído del virus de la gripe aviar, ¿no? De la influenza aviar, pero desde luego desconozco, digamos, o sea, por ejemplo, esto del SARS-CoV-1, no sé, alguien que me diga si está o no relacionado, yo creo que no, yo creo que son cosas distintas cada uno de estos, pero dentro de todos estos 7 en relación a los coronavirus humanos que estuve investigando, ninguno de ellos habló de la influenza aviar, obviamente, y todo esto fue relacionado exclusivamente con los coronavirus. Yo creo que este virus que se menciona de la parte aviar, de la influenza aviar, desde luego ha sido también muy estudiado y desde luego hay que ver qué tipo de comparaciones se podría hacer en los estudios de ese virus en particular con este otro que se está dando, donde también tiene un grado de contagio muy alto, ¿no? Entonces, desde luego que sí coincido que hay que revisar también ese otro tipo de estudios y no solamente los que tienen que ver con coronavirus. El doctor González Martín hizo un seguimiento durante un mes, datos diarios para Querétaro, y no es evidente su relación con casos de contagio. Claro, era al inicio. Es un comentario. Ok, sí. Entonces, pues sí, creo que soporta, ¿no? Digamos, una de las cosas que han estado concluyendo en otros lados, ¿no? Efectivamente, esa observación. Pues Gracias. son todas las... Gracias, doctor Montero. Muy interesante la presentación y gracias a todas las intervenciones que hicieron llegar. También fueron muy positivas y que retroalimentaron toda esta dinámica de la sesión. Con esto terminamos la sesión número 7 del Seminario Nacional de Redes CLIM ante el COVID y gracias a todos los que hicieron posible también esta transmisión y de todo el seminario, a los colegas del CTA y al doctor Welsh. Saludos a todos. Sí, gracias. Saludos a todos. Cuídense. Nos vemos. Saludos, muchísimas felicidades. Gracias por su participación. Ha sido un verdadero honor contar con tu trabajo, Martín. La verdad fue un trabajo de cierre que no he esperado, pero muy brillante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aclarar muy bien los detalles importantes. Y a nombre del Comité Técnico Académico de nuestra red, pues no me queda más que cerrar el seminario nacional que fue respuesta a una coyuntura en relación al COVID y lo que estábamos haciendo, asociarlo con nuestras líneas temáticas y ver si éramos capaces de dar respuesta. Yo creo que con esto quedan muy claro que hay una gran posibilidad de establecer puentes de colaboración, de trabajo interdisciplinar y multidisciplinar con áreas con las que normalmente no interactuamos, como puede ser la epidemiología, y que somos capaces de hablar diferentes idiomas para que esta comunicación y estos puentes sean reales. Queda pendiente la publicación de un libro de divulgación que esperemos el doctor Enrique González, su servidor, empezar a mandarle los datos técnicos a todos los que fueron ponentes y algún otro que quiera participar para colaborar en este documento que será publicado a finales de este año o principios del año próximo. Y en segundo lugar, la propuesta de un proyecto con ACID a partir de que está abierta la convocatoria de proyectos horizontales que el doctor Oscar Frausto va a liderar con el apoyo de todos nosotros y que esperamos también contar con su participación. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes. Dice el doctor Oscar Frausto que quiere hacer uso de la voz. Adelante, adelante, doctor.
Hola, hola a todos. Perdón, llegué un poquito tarde por las videoconferencias que ahora a todos les da por hacer y bueno, estamos llenos.